Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 1 de septiembre de 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Washington, D.C. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal dictaminó este viernes que el presidente Trump no estaba legalmente autorizado a declarar emergencias nacionales e imponer impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo. Sin embargo, desestimó una parte del fallo que anulaba los aranceles de forma inmediata, lo que da tiempo a la administración para apelar ante la Corte Suprema. Un niño de 4 años falleció tras caer de la ventana de un 11º piso. La policía de D.C. investiga el incidente. El presidente Trump escribió en su red social que Roger Clemens, el exestrella de los Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston, debería ser elegido para el Salón de la Fama del Béisbol. Marco Rubio confirmó el 29 de agosto que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional cerrará oficialmente. Las funciones esenciales se transferirán al Departamento de Estado. Rubio la calificó como una agencia que hace tiempo se descarriló. El presidente Trump envió al Congreso una solicitud para eliminar $4.900 millones en fondos destinados a programas internacionales. Noticias de Maryland. El gobernador de Maryland ha declarado que, aunque reconoce que la tasa de criminalidad en Baltimore sigue siendo alta, se opondrá a la llegada de la Guardia Nacional, argumentando que no está entrenada para vigilar la ciudad. En Baltimore, un jurado otorgó un veredicto de $62 millones contra un vendedor de armas de fabricación casera llamadas fantasmas, porque al no tener seriales, la policía no puede identificarlas cuando son usadas para cometer crímenes, en lo que se considera una victoria histórica para la ciudad. El premio mayor de Powerball alcanzó los $1.100 millones para el sorteo de hoy. Es el 5º premio más grande en la historia de este juego de lotería. Las autoridades de salud han indicado que el parásito barredor, erradicado de Estados Unidos en 1966, no se propaga entre personas y representa un riesgo muy bajo para el público en general. Shopper Food anunció el cierre de 4 de sus tiendas en Maryland. Noticias de Virginia. 3 personas fueron acusadas de un presunto secuestro y robo a mano armada que ocurrió en un Walmart de Culpeper. El fiscal general de Virginia se unió a una coalición bipartidista de 44 fiscales generales de estados y territorios para enviar una carta a las principales empresas de tecnología y desarrolladores de inteligencia artificial que advierte sobre los peligros de los chatbots para los menores. La previsión económica para Virginia no anticipa la creación de nuevos empleos el próximo año, lo que podría tener un impacto en las próximas elecciones a gobernador. Noticias federales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Préstamos hipotecarios y el agente José Semidey te la hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $2.500 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor de cerca de 600,000 venezolanos con estatus de protección temporal, lo que respalda una decisión previa del juez federal Edward Chen, que había emitido una orden para proteger a los beneficiarios del TPS, pero el gobierno apeló al 9º Circuito. Es importante señalar que esta es una victoria temporal para la comunidad venezolana y que el caso continúa en su proceso legal.
El líder de la mayoría del Senado, John Barrasso, ha amenazado con utilizar la opción nuclear para cambiar las normas del Senado y acelerar los nombramientos del presidente Trump debido a los continuos bloqueos por parte de los demócratas. Implicaría reducir el número de votos necesarios para confirmar a los nominados, de 60 a una mayoría simple de 51. En un operativo conjunto entre la Oficina de Inmigración y Aduanas, el FBI y la Administración para el Control de Drogas, 78 personas fueron arrestadas en Texas como parte de un esfuerzo para combatir el crimen y la inmigración ilegal. La jueza del Distrito de Columbia bloqueó temporalmente los planes del gobierno federal de deportar a cientos de menores guatemaltecos que se encuentran bajo custodia federal sin la compañía de un adulto. La orden de emergencia detiene las deportaciones por un mínimo de 14 días. El gobierno ha argumentado que el proceso es una repatriación voluntaria, lo cual ha sido cuestionado por quienes señalan que los niños no tienen la capacidad de consentir una acción de esa magnitud. La DEA ha anunciado el decomiso de drogas y dinero relacionados con el cártel de Sinaloa en varios puntos de Estados Unidos, incluyendo incautaciones de fentanilo en Connecticut y metanfetamina en Houston. La directora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias suspendió a varios empleados por una carta abierta conocida como la Declaración de Katrina, firmada por más de 180 empleados y exempleados que expresan su preocupación por los recortes de personal y programas de la agencia, advirtiendo que la capacidad para responder a un desastre grave se había visto comprometida. Los empleados suspendidos fueron puestos en licencia administrativa con goce de sueldo mientras se investiga el asunto. El alcalde de Chicago firmó un decreto sobre cómo la ciudad intentará resistir la ofensiva migratoria planeada por el presidente Trump para los próximos días. 9 de las 10 playas con más ataques de tiburones se encuentran en Florida, encabezadas por New Smyrna Beach, que acumula 277 ataques. El 10º vuelo exitoso del cohete Starship de SpaceX se llevó a cabo el 26 de agosto. El lanzamiento tuvo lugar desde Starbase en Texas, después de 2 intentos fallidos en días anteriores debido a problemas técnicos y condiciones climáticas. Noticias internacionales. El pasado 30 de agosto, las fuerzas israelíes realizaron un ataque aéreo a la ciudad de Gaza, que estaba dirigido a dar de baja a una figura de alto rango de Hamas, identificado con el seudónimo de Abu Obeida, cuya muerte no ha sido confirmada por Hamas, pero una fuente palestina asegura que murió en el ataque. Se informa que han muerto más de un centenar de palestinos en la Franja de Gaza durante el fin de semana. La ofensiva ha puesto el fin de las pausas humanitarias en el enclave. La guerra se ha extendido al Líbano, donde se han registrado nuevos bombardeos israelíes en el sur del país contra posiciones de Hezbollah. Israel ha iniciado las etapas iniciales de su ofensiva planeada a gran escala contra la ciudad de Gaza. El primer ministro del gobierno hutí ha fallecido, junto al resto de ministros del gabinete terrorista y otras 50 personas, en un ataque aéreo israelí en la capital de Yemen, Sanaa. Se informa que el ataque fue una respuesta a los recientes lanzamientos de misiles de los hutíes contra Israel. Los hutíes han prometido una respuesta dolorosa a esta acción, lo que añade más tensión a la situación de la región. Los cristianos no quieren abandonar las iglesias de Gaza a pesar de los ataques y las órdenes de evacuación de Israel. Estados Unidos anuncia que revocará las visas de funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU. Francia, Alemania y Reino Unido buscan reactivar sanciones de la ONU contra Irán. El gobierno federal aprueba venta de 3.350 misiles de largo alcance a Ucrania. Un reciente ataque ruso con drones ha dejado sin electricidad a miles de personas en Odessa. La defensa aérea ucraniana afirma haber destruido 126 drones enemigos que se dirigían hacia el país. El presidente ucraniano rechazó la propuesta para crear una zona de amortiguación entre las fuerzas ucranianas y rusas como parte de un acuerdo de paz.
alegando que no refleja la realidad de las guerras modernas. Solo quienes no comprenden el estado tecnológico de la guerra actual proponen una zona de amortiguación, declaró la prensa el viernes. El Estado Mayor de Ucrania ha reportado que la campaña militar de primavera-verano de Rusia ha terminado en un fracaso con un alto número de bajas rusas. Y Zelensky anuncia ataques a la Rusia profunda en respuesta a los ataques rusos, porque ya produce sus propios misiles de largo alcance. La OTAN a la caza del submarino ruso que ha amenazado a un portaaviones estadounidense en el mar de Noruega. Los líderes de India y de Rusia asisten en China a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro intergubernamental de seguridad regional que es visto como un contrapeso a la influencia de Occidente. El dictador norcoreano promete una vida hermosa para las familias de los jóvenes norcoreanos enviados a morir por los rusos en Ucrania. El mundo al revés. Detuvieron a una niña escocesa de 14 años por defender con un cuchillo a su hermanita de 12 años del acoso de un inmigrante musulmán ilegal. 3 jóvenes españoles hospitalizados tras ser brutalmente atacados por unos 30 marroquíes en Mallorca. La comunidad católica del Congo denuncia el silencio criminal de Occidente frente a las masacres islamitas contra los cristianos. Nigeria, por su parte, atraviesa una de las persecuciones religiosas más graves del mundo. En lo que va de 2025, más de 7.000 cristianos han sido asesinados y cerca de 8.000 secuestrados por grupos islámicos y milicias radicalizadas. En este momento, 700 cristianos esperan pena de muerte en Pakistán. Un terremoto de magnitud 6 sacudió el este de Afganistán el domingo por la noche. El gobierno del Talibán informó que hay más de 600 muertos y por lo menos 1.500 heridos, aunque el balance oficial es aún incierto debido al aislamiento de las comunidades afectadas y la interrupción de las comunicaciones. Noticias de Hispanoamérica. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ha convocado una reunión de urgencia para abordar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. El gobierno de Nicaragua entrega el cadáver del líder opositor Carlos Cárdenas, el segundo preso político fallecido en prisión en la misma semana. Estados Unidos propone una fuerza de alto financiamiento para la supresión de pandillas en Haití. En Perú, la presidenta Dina Boluarte se encuentra en el centro de un nuevo escándalo por el supuesto uso indebido de fondos públicos tras revelarse que habría viajado en un jet con familiares. Esta situación se suma a otras denuncias, lo que aumenta la presión sobre su gobierno. El Congreso peruano la ha citado para que responda por esas acusaciones. Algunos congresistas han pedido su renuncia, mientras que otros han defendido su derecho a permanecer en el cargo. El desempleo en Colombia bajó a 8.8% para el mes de julio, su nivel más bajo desde 2017. La economía ecuatoriana ha alcanzado cifras positivas en el primer semestre de 2025, atribuido al aumento de las exportaciones no petroleras. Y el Banco Interamericano de Desarrollo le aprobó un crédito por $400 millones para fortalecer su seguridad. El gobierno brasileño ha endurecido las normas de transparencia para las empresas de tecnología financiera, con el fin de combatir el lavado de dinero y llenar lo que se ha descrito como un vacío en la regulación. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de